Está considerado como el mayor especialista en el estudio de las izquierdas del país. Es un académico e historiador acucioso y cáustico. Libre, hace una revisión crítica del gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Sin rodeos, observa un fracaso para las izquierdas y llama a reconstruir un nuevo proyecto. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Hay algo que lo defina, don Carlos? Sí, mi trabajo, un trabajo académico. Si fuera una palabra, ¿cuál sería? eh, Intelectual. ¿Rodacanati? Rodacanati, la figura más importante del socialismo mexicano del siglo XIX. De tanto estudiarlo, no querrá emularlo. No, él acabó muy mal. ¿Vocación por el cristianismo primitivo? En mi caso, no. ¿Simpatías por el martirio? No, menos. ¿Abajo los emperadores? Seguro, ¿Abajo los falsos profetas? seguro, ¿Libre, don Carlos? sí, enteramente. ¿Qué intelectual es usted frente al poder? Independiente y de izquierda. ¿Qué lo hace diseccionarlo? Me interesa mucho el presente, pero visto en perspectiva histórica. Por cierto, ¿en usted no hay equivocación en el análisis? A veces, ¿No hay duda en la descripción? también, ¿Cuál es la clave que hace posible la firmeza de sus aseveraciones? el estudio, el conocimiento. ¿Le teme al conocimiento, don Carlos? Claro que no. ¿De qué le sirve? Me sirve para pensar y analizar la realidad. ¿Qué ayuda más al estudio, la concepción abstracta o la evidencia empírica? Las dos cosas, Las dos. sin duda. Mm. La concepción abstracta ayuda a entender la evidencia empírica, pero sin evidencia empírica, la concepción abstracta se debilita muchísimo. En fin, ¿preocupado? Sí, ¿Deberíamos estar preocupados? sí, el presente siempre debe preocuparnos. La violencia aumenta, Sí, la polarización se radicaliza y militariza. sí, aunque ya existía. Las instituciones ciudadanas acechadas, Algunas, la democracia asaltada, en algunas cosas, el orden constitucional violentado. todavía no. ¿Todavía no? No, no de manera, digamos, pronunciada. Don Carlos, ¿siente que lo escuchan? Eh, en algunos segmentos de la opinión pública sí, y en la academia también. ¿Qué es lo que ahora mismo le gustaría que le pusieran atención? Eh, al futuro. ¿Alguna advertencia en especial? Sí, me gustaría que la izquierda avanzara, pero avanzara en una perspectiva de justicia social y también de democracia. Afuera lo reconocen como uno de los mayores estudiosos de las izquierdas en este país. Sí, ¿Y qué es eso? las izquierdas, las izquierdas en términos genéricos son los grupos, organizaciones que se preocupan por la justicia social o por la antes llamada cuestión social. ¿Y eso solo es privativo de las izquierdas? Fundamentalmente sí, son los que lo pusieron en la mesa de discusión. ¿Ser de izquierda es fomentar los mesianismos? Eh, los hay, o sea, hay izquierdas mesiánicas. No, no es la mía, pero las hay. ¿Ser de izquierda es vivir del erario? Eh, digamos, si lo haces honestamente, podría ser. ¿La militarización es de izquierdas? No, ¿La negociación con el crimen organizado es de izquierdas? no, ¿AMLO ha negociado con el crimen organizado? no lo sé. ¿El saludo a la madre del Chapo? No lo sé que exprese más que si expresa más que un gesto. ¿Eso sería abstracto o empírico? No, sin duda es empírico. ¿AMLO es de izquierda? Eh, en parte sí. Usted le ha llamado un socialista romántico. Tiene algo del socialismo romántico, aunque creo que como proyecto de izquierda se ha ido diluyendo la 4T. Aquí ya dijeron que el gobierno de AMLO es un total fracaso. Sí, lo escuché. ¿Lo es? No creo que sea un total fracaso, pero creo que
sí es un fracaso para la izquierda. ¿No ha fracasado la cuarta transformación? Ha fracasado en cosas bastante importantes tiene logros significativos, pero no son muchos. ¿Percibe esos logros en los niveles de violencia? Sin duda no. ¿Lo percibe en la economía del país? La economía no va tan mal. Lo percibo en la preocupación por la cuestión social, ¿Lo percibe en sus políticos? en muy pocos. ¿En serio siente la cuarta transformación? Yo creo que es una revolución imaginaria. ¿Qué va marcando este sexenio? Este sexenio va marcando, por un lado, la profundización de una crisis que venía ya de antaño, pero que no se han ofrecido las soluciones fundamentales para remontarla. ¿La ineficacia es corrupción? No, es ineficacia. ¿La salamería es corruptora? Puede serlo, ¿Tomar dinero de nómina para luego ser gobernador es corrupción? sin duda, ¿Eso que lo escuché Delfina? sin duda. ¿Qué ayuda más al estudio, don Carlos? ¿La concepción abstracta o la evidencia empírica? Las dos cosas. Seamos serios. ¿Cuál es el examen crítico del gobierno de AMLO? El examen crítico es que yo creo que de un lado se avanzó, aunque no mucho, en la solución de la cuestión social, pero de otro lado se retrocedió en otras materias, la militarización, por ejemplo. Déjeme entonces detenerme. ¿Cuál es el mayor daño en materia de justicia social? El mayor daño, yo creo que es el no haber realizado una reforma fiscal que le diera sustento a un programa social de mucho más largo plazo. ¿La utilización de los pobres para permanecer en el poder es un método de izquierdas? No es un método de izquierda, es una práctica de la política mexicana desde hace 150 años. ¿La cooptación electoral vía programas es también un método de izquierdas? No creo que sea un método de izquierda, sino es una práctica, digamos, extendidísima en la política nacional. ¿Eso lo disculpa el gobierno actual? Sin duda no, ¿Por ser romántico social se debe disculpar la incompetencia claro que no. Por eso le doy un valor muy importante al conocimiento. y la mentira? Tampoco. AMLO miente. A veces, y a veces, que es lo más recurrente, dice medias verdades. AMLO manipula. Sí, AMLO administra o transforma. pues más bien administra. ¿Lo romántico hace buenos gobiernos? A veces, ¿Es romántico aumentar casi 4 nuevos millones de pobres? sin duda no. ¿Ese es el romanticismo social? El romanticismo social es la preocupación por las clases populares. ¿En verdad nuestras izquierdas de hoy son mejores personas? No, ¿Mejores ciudadanos? no. Yo creo que están en deuda con las izquierdas históricas. ¿Pensará AMLO que por tener buenos sentimientos se gobierna mejor? Probablemente lo piense, yo no lo creo. ¿La intención hace buenas a las personas? Claro que no. Es más, hay gente que ha hecho cosas malas con buenas intenciones. ¿Tienen nombre? Hay los otros presidentes a veces. ¿El de ahora? Este, aplicaría también en su caso. ¿El voto hace la razón? No, ¿El voto hace el poder? esperemos que lo haga y lo siga haciendo. En su libro La Cuarta Transformación ha subtitulado Del despotismo oligárquico a la tiranía de las mayorías. Exacto. Esta expresión de la tiranía de las mayorías que le preocupaba mucho a los liberales del siglo XIX. Es decir, venimos de un gobierno de oligarquías a la formación de una nueva mayoría. Para inferir una tiranía de las mayorías se requiere un autócrata que guíe. Eh, Eso se va dando con el tiempo en algunos casos. ¿Qué hemos hecho con AMLO? Yo creo que se ha ido, bueno, ahorita creo que se está debilitando, pero en un principio pues se fue volviendo, digamos, la figura central de la política nacional. Eso lo hemos hecho nosotros. En parte él y en buena medida nosotros, los medios, ¿Qué quiere AMLO? pasar a la historia. ¿Qué dejará AMLO? Eh, Algunas cosas en ruinas.
populista. En parte es populista en términos de estilo y en términos discursivos, pero no populista en términos de haber creado todavía un régimen populista. Si estamos leyendo mal el populismo hoy, ¿cómo se reconoce a un demagogo? Un demagogo puede ser populista o puede no ser populista. ¿El demagogo opera por el carisma y no por la experiencia? Muchas veces por el carisma. ¿El demagogo tergiversa la imagen de las instituciones para destruirlas? A veces hay otros demagogos que, digamos, operan en otros campos ¿AMLO es demagogo? a ratos. Tan siniestra la demagogia como el academicismo, dirías Sartori. Sí, bueno, yo creo que es peor todavía la demagogia. Por cierto, ¿a la política hay que defenderla? Es necesaria Rescatarla. rescatarla y, pues, de alguna manera dignificarla. ¿Cuáles son las virtudes o cómo le devolvemos su dignidad? Haciéndola más transparente y utilizando mucho más razones para el debate público. Krause ha responsabilizado a los intelectuales que se arroparon con Echeverría de ser los incubadores del huevo de la serpiente. Eh, yo no estoy tan de acuerdo, no son los únicos. Otros se incubaron después. ¿No son responsables de la construcción de una figura mesiánica? Los intelectuales son responsables de muchas cosas, ¿De politizar la justicia? quizá algunos, ¿De politizar la historia? también algunos, no todos. En todo caso, ¿ahora de qué serán responsables los que se arropan bajo la sombra de AMLO? Yo creo que su responsabilidad mayor será, al menos los de izquierda, el no haber creado un proyecto de izquierda realmente sólido. ¿Hay que estudiar este presente con sus propios términos? Sí, pero también con miras al futuro. ¿Qué ayuda más al estudio, la concepción abstracta o la evidencia empírica? Las dos cosas. ¿La inteligencia rebeldes? La inteligencia rebelde para mí es la de la izquierda, pero la izquierda que estuvo fuera del poder. ¿Alguna palabra para esas nuevas inteligencias? Yo creo que falta inteligencia ahora, No las hay. eh, o, eh, muy menguadas en todo caso. ¿Y las que están no le parece que llegan muertas, Eh, Exhaustas, histéricas? pues quizá algunos. ¿No es viejo el resentimiento al que convocan? No todos convocan al resentimiento. ¿No es viejo el clasismo? El clasismo en México es viejo y bastante actual. ¿Hay pudor intelectual en este país? Eh, en algunos casos, pero no es muy frecuente. Vuelvo al poder, ¿hay que vigilarlo o soltarlo? Hay que vigilarlo y hay que criticarlo, ¿Hay que criticar sus excesos y limitaciones? claro. Ahora, el único poder no es el poder del Estado, está el poder económico, el poder del crimen. Entonces hay que criticar a todo poder. Qué bueno que lo dice porque sigue alertando que las riendas del poder del Estado hoy están en manos del Ejecutivo. Yo creo que una parte, o sea, considero que López Obrador en apariencia tiene un control, pero yo creo que hay unas coordenadas que de plano no maneja. ¿Cómo llegaremos entonces al 2024? Al 2024 eh, va a ser complicado. ¿Sobrevive Morena? Sí, al 24 sí, Sí. sí. ¿Todos son socialistas románticos? No, claro que no. Cada vez hay más poquitos. ¿Usted qué tiene de AMLO? Yo de AMLO, no creo que nada. ¿Y AMLO qué tiene de usted? Yo creo que tampoco. ¿El discurso de AMLO es violento? No, es provocador, ¿Es polarizador? sí, pero la polarización es previa al discurso de AMLO. AMLO lo que ha hecho es politizarla. ¿Eso lo defiende de qué? No, no lo defiende, sino explica parte incluso de su éxito. ¿AMLO está solo? No, tiene un apoyo muy grande. ¿Usted lo sigue? No, ¿La academia lo sigue? la ha ido perdiendo. ¿AMLO es un mártir? No,
¿Ha muerto la sociedad civil? Tampoco. ¿Hay que matarla? No, por supuesto que no. ¿Qué es eso de acabar con las oligarquías de las clases dominantes para devolvérselas a los desposeídos? Yo creo que las oligarquías son nocivas, pero hay que regresarle poder a la sociedad. Y no creo que este gobierno le esté dando poder a la sociedad. Igual piensa que la emancipación política y la igualdad de derechos nos lleva a la emancipación social, ¿no? Sí, yo creo que sigue siendo una demanda legítima de la izquierda. Por la vía violenta. No, ¿Nos podemos emancipar vía Twitter y redes? no, Falta que nos diga que Marx está de vuelta. está de vuelta. Es impresionante ahora cómo se está leyendo a Marx. ¿Cuántos laboratorios de socialismos puede resistir este país? Es que no ha tenido ninguno, ¿No? ¿no? Han sido pequeños ejercicios. El gobierno de AMLO, si algo no tiene, es socialismo. ¿La salida es la social cristiana? No, ¿No es eso AMLO? en parte, pero en parte es, eh, digamos, eh, es su cristianismo, digamos, es un cristianismo conservador. ¿La socialdemocracia como horizonte del progreso? La socialdemocracia tiene un programa que nos puede parecer bueno, pero en México nunca arraigó la socialdemocracia. ¿Eso es condena o aliento? No, es una lástima. ¿Sí? ¿No van hacia allá las alianzas? No, o sea, yo creo que el régimen de la Revolución Mexicana impidió que en México cuajara una socialdemocracia. Si la ruta no es la socialdemocracia, ¿cuál es? A mí me parece que la ruta es empoderar a la sociedad. Para mí es en lo que consistiría un programa, digamos, socialista. ¿Ya está advirtiendo AMLO que la clase obrera empieza a levantar cabeza de nuevo? No, AMLO no habla de clase obrera siquiera, ¿No? habla de pueblo. ¿Se levanta? No creo. ¿Las mineras en el norte? No, ¿Los trabajadores del metro? los trabajadores del metro es una historia complicada. ¿No le parece que los cárteles del narcotráfico son todo un sindicato del crimen? Sin duda, Crece su poder e influencia. ha crecido. Yo creo que AMLO lo que ha hecho es continuar la guerra de Calderón. Por cierto, usted que se ha adentrado al mundo rural, ¿sabe cuántos campesinos laboran hoy con los grupos del crimen organizado? La cifra no la podría decir exactamente, pero regiones enteras del país están en esa situación. Y eso es fundamentalmente por la pobreza. ¿Todo joven es un criminal? Claro que no. ¿En verdad se mata por pobreza? No, se mata por el crimen. O sea, el crimen es el crimen organizado es el que propulsa en buena medida la violencia. ¿Malos por sí mismos? No, yo creo que son resultado, incluso ellos, de una sociedad injusta. ¿Ve revolución social en el avance del crimen organizado en la No, esfera política? no, lo que creo es que fue una especie de solución, entre comillas, para algunos de integrarse, pues, o de mejorar. ¿La solución es la violencia? Claro que no. ¿Se les detiene? Sin duda hay que combatirlos. ¿La cuarta transformación lo detiene o lo solapa? Eh, yo creo que depende del lugar y depende, lo han hecho también los otros gobiernos. ¿Todo Eso no es nuevo, eso lo disculpa al de hoy? claro que no, Todos los días, hoy, 85 asesinatos. una barbaridad, Todos los días, 11 mujeres asesinadas. otra barbaridad, quizá más grande. Ese es el país de la cuarta transformación. Es parte de ese país, es parte del panorama. País de impunidad, Históricamente, país de fosas, ese es quizá el problema mayor de la actualidad. país de asesinos. No creo. ¿No? O sea, hay asesinos, sí, pero no somos un país de asesinos, 85 asesinatos todos los días. sin duda, pero hay millones de personas que son incapaces de asesinar a nadie. La violencia endémica agraria que usted ha estudiado explicará la violencia que viene. Es parte. Yo creo que la violencia criminal ha ido
dominando a las otras violencias que han existido en México, la social, la económica, etcétera. Entonces, este gobierno ha traicionado su principio de lograr una justicia social. No lo ha alcanzado y no creo que lo vaya a alcanzar. Fracasado. En eso, sin duda. ¿No ha impulsado este gobierno una nueva oligarquía leal? Puede ser. Se está creando, creo. Riobó. Por ejemplo, ya Ca- venía desde antes, pero sin duda. El cardenismo renovado. No. Yo creo que AMLO tiene problemas con la figura de Lázaro Cárdenas. Cárdenas no fomentó empresarios nacionalistas. El Lázaro Cárdenas sí, y después también algunos de los otros gobiernos. Pero yo creo que este gobierno no tiene mucho de cardenista. ¿Alguien está mirando lo que está pasando en Chiapas? Este gobierno no, Revuelta en puerta. no creo, pero sí inestabilidad. AMLO es zapatista. No. Ha dicho del movimiento zapatista que recuperó del campo su tradición de autogestión. El zapatismo, claro, Rodacanati. sí tiene algo que ver con Rodacanati. No sé si lo sepan los zapatistas, pero nosotros sí lo sabemos. Autosuficientes hasta que no pase un Tren Maya. No creo que sean tan autosuficientes, pero el Tren Maya seguramente va a cambiar muchísimo la región y en muchos sentidos para mal. ¿Qué ha resuelto AMLO de las desigualdades reinante? Creo que ha impedido que crezca más rápidamente. ¿Dejarán nuestros gobiernos de ver a los mexicanos como mano de obra barata? Sería lo deseable y más por la izquierda. ¿Eso no ha ido a decir AMLO a los Estados Unidos? Eh, digamos, él cuando inició decía que iba a acabar la migración y ahora le agradece a los migrantes las remesas que envían. Incongruencia. Sí, hay fracasos sin duda. Don Carlos, ¿en verdad piensa que las democracias no garantizan menos movimientos y levantamientos de guerrilla? En parte, porque las guerrillas rurales tienen que ver con la injusticia, no con la democracia. ¿Demócrata? Sí, ¿Cómo lo sabe? bueno, eh, creo en la capacidad de decisión, digamos, de los ciudadanos, pero de una democracia más amplia, una democracia que no solo sea el voto, sino una democracia social. ¿Se puede una democracia en un país escaso de demócratas? Es más difícil, hay que hacerla a los demócratas también. ¿Hay que defender al INE? Al INE sí, no necesariamente a los consejeros. ¿Entiende la deliberación para sumarse o para imponerse? Espero para sumarme. ¿Preguntarías antidemocrático? No, ¿Qué prensa quiere? me gustaría una prensa más crítica y una prensa independiente. ¿Usted también piensa que la prensa es la extensión del poder en turno? En la historia de México, lamentablemente sí. ¿Uno está para cuestionar o para solapar? Debería estar para cuestionar. ¿Sin libertad de expresión hay democracia? Sin duda no. Con esa libertad, don Carlos, ¿cuál es la advertencia? La advertencia, a mi juicio, es que hay que profundizar un programa de izquierda, pero respetando la institucionalidad y respetando los derechos de todos. ¿Con AMLO? AMLO ya se va.